Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Está bien, gusto saludarles. Estamos retomando la serie que empezamos el año pasado. Hicimos una pausa en febrero, enero, febrero. Bueno, ya Alex empezó el domingo pasado. Y estamos retomando lo que es de tribus a tronos, este tiempo en que hemos empezado a estudiar Primera de Samuel. Y ya vamos por el capítulo 18 y 19, así que si tienes tu Biblia ahí, abre tu Biblia, por favor, en Primera de Samuel, capítulo 18 y 19. Vamos a estar, tribus a tronos es Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda de Reyes, pero queremos, en medio de esa serie, enfocarnos un poquito en la vida de un hombre, y ya Alex habló un poco de eso el domingo pasado, en la vida de David. David es el segundo personaje histórico más mencionado en la Escritura. Así que hay mucho para poder rescatar, hay mucho que poder aprender. Y la serie le llamamos Creciendo a través del conflicto. Es el título de un libro que te recomiendo, solo que ya no se consigue muy fácil, pero si lo llegas a conseguir por ahí en alguna librería, de Erwin Lutzer, Creciendo a través del conflicto. Tiene muchísimo lecciones prácticas y hemos sacado algunas verdades de ahí. Robamos la parte de abajo, lo leímos ahí lo comentó Alex el domingo pasado. David, guerrero, mentiroso, héroe, asesino, rey. Cuando uno empieza con honestidad a meterse en la vida del rey David, se da cuenta de la complejidad del ser humano. Y hay mucho para nosotros. A veces decimos, sí, el hombre conforma el corazón de Dios y lo alejamos tanto que no venimos a la realidad de lo que fue. Un hombre común y corriente, pero que al mismo tiempo fue capaz de vivir una vida distinta en medio de un periodo tan complejo como el que él vivió. Y hoy retomamos Primera de Samuel, y ahí en capítulo 18 y 19, vamos a estar en esos dos capítulos, hablando de tres cosas. Quiero que ya vayas memorizando estos conceptos. Autoridad, poder y control. Repite conmigo. Autoridad, poder y control. Esas tres palabras nos vienen a la mente y lo primero que uno piensa en qué es. Política, ¿no? Discursos de elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras muy intensas. Algunos los apasionan tanto que viven hablando de autoridad, de poder, de control, pero estoy seguro que a la mayoría nos genera algún tipo de conflicto, ¿no? Algunos escuchan autoridad y les da miedo. Otros escuchan poder y les llama la atención. No, a mí no me llamen. Yo mientras menos figure, mejor, ¿no? Y el problema pasa por ahí. Yo creo que de alguna manera todos tenemos un concepto distinto de estas palabras. Cuando uno va a Primera de Samuel 18 y 19, descubre, si bien varios hombres y mujeres históricos, tres personajes que son principales. Saúl, David y Jonatán. Repaso rápido, esto lo terminamos de hablar en diciembre del año pasado, así que tenemos que repasar algunas cosas para que nos podamos acordar. Saúl aún sigue siendo rey, pero si recuerdas, Samuel ya le había dicho, tu reino ya tiene fin. Dios está buscando otro mejor que tú, un hombre conforme a su corazón. Saúl no sabe quién es, pero sabemos quién es, ¿no? David. Y aparece un tercer personaje en escena que es Jonatán, hijo de Saúl, mejor amigo de David. Así que es bastante interesante la dinámica que se da ahí. Y cada uno de ellos, Saúl, David y Jonatán, enfrentó el conflicto con estas tres palabras. ¿Cuáles eran las tres palabras? Autoridad, poder y control. Es importante y necesario, antes de continuar, poder definir un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de autoridad, de poder y de control. Por un lado, podríamos decir que autoridad tiene dos caras. En términos absolutos, solo Dios es autoridad. Todo el resto de autoridades son autoridades delegadas, ¿correcto? Autoridad civil, lo que sea, son autoridades delegadas. Buenísimo, gracias. La autoridad delegada es una cosa, pero por otro lado está la autoridad ganada. Cuando hablo, y ese es el concepto, de autoridad ganada, tiene que ver con el carácter de la persona, el reconocimiento que otros tienen en él.
En contraste a autoridad, tenemos poder. Poder tiene que ver con posición, con función, y ahí vemos un contraste. Poder es lo que una persona hace, autoridad es lo que una persona es. Poder tiene que ver con la función que ejerces, autoridad tiene que ver con carácter. El poder infunde miedo. La autoridad infunde respeto y admiración. El poder es dado por hombres. Autoridad viene de Dios. Bueno, como nosotros a veces nos cuesta, creo que ayuda a dar algún ejemplo práctico. Mira, tu jefe te pide algo que tú no quieres hacer, ¿correcto? Y lo terminas haciendo igual, ¿por qué? Porque él tiene poder. Porque es una mala persona, vamos a suponer, ¿ok? Te lo pidió de mala manera, pero si no lo haces, ¿qué pasa? Ahí está la puerta y me voy. Entonces, no me queda otra que hacerlo. Entonces yo termino haciendo algo que mi jefe me pidió por el poder que el jefe tiene sobre mí. Él está ejerciendo poder. Ahora resulta que la semana siguiente, un compañero de trabajo tuyo, que tú respetas, admiras, que tiene tu reconocimiento porque es una persona íntegra, te pide un favor similar y te dice, amigo, ¿sabes qué? Estoy teniendo una situación aquí, ¿tú me puedes ayudar con esto? Y tú y yo accedemos a eso de manera voluntaria y decimos, sí, yo te ayudo. ¿Por qué razón nos costó una cosa y por qué con tanta gentileza accedemos a la otra? Porque la segunda persona que lo pidió tiene ¿qué? Autoridad. No tiene poder. Pero como tú le respetas, como tiene tu admiración, es un ejemplo para ti, tú le dices sí. Nos pasa en la vida todos los días. Me pide Juanito las cosas, pero si te lo pide, voy encantado. ¿Por qué? Porque una cosa es poder y otra cosa es autoridad. ¿Y qué es control? Control es el deseo de que las cosas se hagan a mi manera, aunque no tengan ni autoridad ni poder, ¿no? O sea, quiero que las cosas se hagan así. No tengo el poder, no te puedo obligar. Ok, no tengo autoridad. Bueno, ¿qué hago? Te manipulo, ¿no? Te controlo. Y quizás uno se imagina un cuadro en la política de autoridad, poder y control, pero déjame aterrizarlo a algo práctico. ¿Dónde es el lugar donde uno más ve esta relación disfuncional entre autoridad, poder y control? ¿Dónde es? En la familia. Es en la casa, donde lamentablemente muchas veces nosotros somos padres que ejercemos poder, pero ¿sin qué? Sin autoridad. Entonces decimos cosas así, se hace porque yo soy el ¿qué? El jefe de la casa. Bien dicho. Poder. Se hace porque yo soy la cabeza. Y es más, metemos la Biblia, ¿no? Y la Biblia lo dice. Así que vamos, rapidito, ¿no? Poder, pero no necesariamente ¿qué? Autoridad. Entonces se termina dando en nuestro hogar una relación disfuncional porque lamentablemente nosotros ejercemos poder sin autoridad y al final terminamos siendo controlados ¿por quién? Por nuestros hijos, ¿no? Entonces, como los hijos no consiguen lo que quieren, los hijos somos, porque también soy hijo, ¿no? Expertos manipuladores. Entonces, se termina dando la disfunción de que en el hogar, el núcleo básico de la sociedad, tenemos personas que ejercen poder sin autoridad sobre otras personas que terminan controlándolas por aquí o por allá. Eso obviamente no pasa en nuestras familias, no es en otro lugar, es en otra ciudad, pero ahí te das cuenta que sucede más frecuentemente de lo que tú y yo creemos. Pasa en nuestra casa. ¿Qué problema tenemos? Un problema grande con estos tres conceptos de autoridad, de poder y control. Porque si podemos definir en términos sencillos autoridad es influencia. Y todos ejercemos algún grado de influencia sobre otros. Hermanos sobre sus propios hermanos mayores, menores, ejercen influencia.
padres sobre hijos, amigos sobre otros amigos, ejercemos influencias. Y ahí es donde encontramos extremos. Hay gente que va a un extremo y dice, mira, a mí, y le dan y ejercen el poder, sin autoridad. Y tienes otro extremo en que dice, no, mira, a mí no me metan con poder y autoridad, yo mientras calladito más bonito. No, la pasividad no es opción. La pasividad no es opción. Porque ejercemos influencia de una u otra manera. Tenemos que tomar decisiones que afectan a otros. Entonces, autoridad, poder y control, tenemos que entenderlas correctamente. Y aquí está la idea que yo quiero compartir contigo esta tarde. El correcto entendimiento de autoridad, poder y control está directamente relacionado con nuestra dependencia de Dios. El correcto entendimiento, por eso partimos definiendo, de lo que es autoridad, poder y control, está directamente relacionado con nuestra dependencia de Dios. Y ¿sabes lo interesante? Que yo creo que ahí está la raíz del conflicto y vamos a verlo en estos dos capítulos. Dijimos que hay tres personajes en estos capítulos: Saúl, Jonatán y David. Y no vamos a hacer CSI, pero vamos a perfilar un poquito cada uno de ellos, porque de alguna manera, cómo fueron estos hombres nos muestran si tuvieron un buen entendimiento o un mal entendimiento de estos tres conceptos. Para contrastarlo con nuestra vida y decir, aquí hay algo para nosotros. Permíteme rápido hacer un resumen de estos dos capítulos. Siempre les digo lo mismo, no se preocupen que mayor profundidad lo vamos a ver en los grupos conexión. Por eso es que te invitamos tanto a un grupo conexión y dijimos que si no estás en un grupo conexión, no pecas, pero casi. No. Eso sería poder. No, eso está mal. David viene de derrotar a Goliat, ¿no? Viene de derrotar a Goliat y David queda en palacio, se hace muy amigo de Jonatán, hacen un pacto, capítulo 18, verso 3, dice que hacen un pacto, una relación muy profunda de amistad. Creo que un autor decía que los principios del Nuevo Testamento están bellamente ilustrados en el Antiguo. Creo que cuando Pedro, ¿se acuerdan cuando hablamos de afecto fraternal que habló Alex? Esa amistad, esa Filadelfia entre hermanos es lo que vivió David y Jonatán. Hacen pacto entre ellos, David se queda en el palacio y resulta que, versículo 7, la gente empieza a reconocer a David. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles, ¿y David a quién? A sus 10,000. Verso 8 dice, y esto enojó en gran manera a Saúl. Y Saúl dijo para sí, solamente le falta el reino. No sabía que el reino ya era de David, solo que era cosa de tiempo, ¿no? Empieza a haber conflicto, tal es la envidia que tiene Saúl, que 3 veces en estos 2 capítulos Saúl le quiere atravesar con su lanza. Muchos dicen, bueno, rápido David se movió. Saúl era un guerrero. No es que no sabía manejar la lanza. Personalmente yo creo que uno puede ver la providencia de Dios cuidando de su ungido. 3 veces lo quiso clavar con la lanza, las 3 se la libró. Y empieza a desarrollarse ahí una tensión entre Saúl y David, pero no tanto de David hacia Saúl, sino de Saúl hacia David. Saúl había prometido algo, el que derrotara a Goliat se va a casar con mi hija. ¿Sabes qué hace Saúl? Le da su hija a otro hombre. Ahora Saúl sabe que la segunda hija de él, Mical, está enamorada de David. Entonces dice ahí el capítulo 18, el verso 21, yo se la daré para que sea por lazo. De esa manera puedo tener aquí buscando, ya vamos a ver qué hace, buscando controlar a David. Entonces Saúl le dice, mira, no me des dote por mi hija, tráeme algo, una prueba física de que has matado 100 filisteos. ¿Sabes qué hace David? Prueba física de que mató 200. ¡Wow! Y ahí está. Y mira cómo termina el capítulo 18. Dice, verso 28, Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ahora escucha bien, Saúl vio a David como un enemigo. Jamás David consideró a Saúl un enemigo. Un hijo de Dios no tiene enemigos. Ahora, si otros te ven como enemigos, problema de otros. ¿Entiendes?
Pero un hijo de Dios no va por la vida diciendo, estos son mis enemigos. David, aún con todo lo que fue Saúl, hasta el día de su muerte lo respetó. Y cuando murió, lloró. Lo vamos a ver después en segunda de Samuel, capítulo 1. En el capítulo 19, intercede Jonatán por David y le dice, padre, este hombre es un hombre inocente. ¿Qué ha hecho? Al revés, ha hecho grandes cosas que te han beneficiado a ti. Y Saúl dice, ok, si esta vez tienes razón, juro, no lo voy a matar. Versículos después, por tercera vez, lo quiere atravesar con la lanza. David huye de palacio, va a su casa donde estaba con Mical. Saúl manda soldados para que vayan a apresarlo ahí. Mical, su esposa, arregla la cama, hace algo. David tiene que huir de su propia casa. Y termina yendo a un lugar llamado Nayot, que es donde estaba Samuel. Guarda eso porque lo vamos a usar al final. David termina yendo donde estaba Samuel, el profeta de Dios. ¿Qué vemos en estos 2 capítulos y con estos 3 hombres? Que cada uno de estos hombres nos enseñan sobre cómo entendieron autoridad, poder y control. Vamos al primero, Saúl. ¿Cómo podríamos definir a Saúl? ¿Cómo podríamos perfilar a Saúl? Saúl es el hombre obsesionado con el poder y el control. Mira, ¿tenía autoridad Saúl? Ya definimos qué es lo que era autoridad y poder, ¿no? ¿Podemos decir que Saúl tenía autoridad? No. En realidad yo creo personalmente que nunca la tuvo. Claro, tuvo la autoridad delegada. Dios le permitió que él fuese rey. Él fue el rey elegido ¿por quién? Por el pueblo. Nosotros queremos a él. Ok, dijo Dios, ese, ahí lo tienen. Y así le fue. Fue una autoridad delegada, pero nunca fue una autoridad ganada. En términos de ese segundo concepto, Saúl nunca tuvo autoridad. Nunca tuvo carácter que respaldara el ejercicio de poder. Recuerda, Samuel le había dicho, Saúl, tu reino ha llegado a su fin. Y si ves ahí, verso 8, lo vimos, se enojó Saúl en gran manera. Solamente le falta el reino, verso 9, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuando no tienes autoridad, ¿qué te queda? Poder y ¿qué más? Control. Entonces, Saúl usó todo su poder. 3 veces trató de matar a David. ¿Correcto? No pudo. Y cuando el poder no alcanza, ¿a qué recurrimos? A control. ¿Y qué pone a hacer Saúl? Saúl dice, ok, voy a provocar a David. Él había prometido que el que ganara a Goliat le iba a dar su hija. No lo hizo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba provocando. Quería ver, a ver si reaccionaba y lo hacía caer. Ok, perfecto. Le da a otro su hija. Ok, ¿te vas a casar con Mical? No me des dote. Tráeme evidencia física que mataste 100 filisteos. ¿A qué lo está mandando Saúl a David? Lo está mandando a morir. ¿Te das cuenta? Lo está empujando, está tratando de controlar la situación. David trae 200. ¿Sabe? Algo que me llama la atención es que, como leímos recién, verso 28, que Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, tuvo temor de David. Iglesia, quienes ejercen poder sin autoridad ven fantasmas donde no los hay. Y eso es más actual que nunca, ¿eh? Quienes ejercen poder sin autoridad ven fantasmas donde no los hay. Saúl tendría que haber visto en David un complemento, no una competencia. Tuvo miedo cuando David hizo algo contra Saúl. Es más, cuando osó cortar la punta del manto de Saúl, lo vamos a ver después, dice que se turbó el corazón de David. Pero personas que ejercen poder sin autoridad viven viendo enemigos. Viven viendo fantasmas, viven llenos de miedo. Saúl es el hombre obsesionado con el poder y el control. Ve enemigos en todas partes. Es interesante. Léelo hoy. Siempre domingo en la tarde uno dice, ¿qué hago? Lee capítulo 18, capítulo 19, va a estar entretenido. Te dije que David se había ido donde Samuel.
Saúl manda a sus hombres, vayan a buscar a David. David llega ahí, donde estaba Samuel, y se pone a profetizar. Lo interesante es que, claro, Samuel tenía su escuela de profetas, en otro momento lo podemos estudiar. Vienen los soldados de Saúl a matar a David, y adivina qué sucede. Terminan profetizando 3 veces. ¿Qué onda? Así que Saúl dice que él mismo va y dice, yo voy a matar a David. Y cuando llega ahí, ¿sabes qué termina haciendo Saúl? Dice el texto que desnudo, obviamente desnudo es una expresión hebrea para hablar que se sacó la capa externa, y también terminó profetizando. Ahora, quiero darte un punto aquí. ¿Eso no es sinónimo de autoridad? No. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, que en aquel día muchos dirán, hey, nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos esto. Y yo diré, yo no te conozco. Saúl mostró capacidad, pero capacidad jamás reemplaza carácter. Capacidad tiene que ver con poder. Carácter tiene que ver con autoridad. Saúl fracasó ante el conflicto que tenía por delante, porque en vez de depender de Dios, dependió del poder que él tenía y el control que podía ejercer. Hace años atrás unos amigos me regalaron un libro que personalmente cambió mucho mi forma de pensar. El libro se llama El sutil poder del abuso espiritual. ¿Y sabes de qué habla? De personas que en una posición de autoridad espiritual ejercen poder inadecuadamente, dejan la autoridad de lado. Líbrenos Dios de que pase eso en nuestra iglesia. La autoridad es de Dios y se hace lo que dice su palabra. Pero bajémoslo a nuestra realidad. De alguna manera somos todos Saúl, ¿o no? ¿Acaso no somos Saúl cuando ejercemos poder sin autoridad? Cuando decimos en nuestra casa, se hacen las cosas a mi manera porque se hacen y punto. ¿No somos igual que Saúl acaso? Sin autoridad, pero tenemos el poder. Y decimos las cosas se hacen porque yo, y es más, ponemos Biblia, porque yo soy la cabeza del hogar. Ser autoridad. Somos Saúl. No sirve. Puro poder, ser autoridad. Es más, cuando ya el poder no nos alcanza y no nos respeta nadie, ¿qué usamos? Control. ¿Y cómo controlamos nosotros? Cara larga, silencios, tensión, con nuestro sueño fruncido, con nuestro silencio, nos hacemos los ofendidos, usamos las personas, movemos las circunstancias, todo para nuestro beneficio. Amados, ¿somos Saúl o no? Obsesionados por el poder y el control. Y cuando no podemos usar el poder, controlamos todo lo que esté a nuestro alcance para nuestro beneficio. Y nos olvidamos que la forma es distinta. ¿Sabes qué triste es? Que en el lugar que debería ser ese núcleo de confianza, donde yo pueda encontrar verdad y amor, las cosas como son, pero con amor, sea el lugar donde se ejerce poder y control. Uno pensaría, no, eso pasa en la política. No, pasa en nuestro hogar. Pasa en nuestro hogar cuando ser autoridad, mucho poder. No funciona el poder, controlamos. Somos Saúl. Nos parecemos a Saúl. Obsesionados con el poder y con el control. Y no tenemos que ser, y permítanme con mucho respeto, ¿no? No tenemos que ser explosivos para ser controladores. Podemos ser controladores muy sutiles. Saúl, el hombre obsesionado con el poder y el control. Pero hay un segundo personaje que aparece aquí, que es Jonatán. Y si dijimos
que el correcto entendimiento de autoridad y poder está relacionado con nuestra dependencia de Dios, Saúl nos mostró que no dependía absolutamente nada de Dios. Él dependió de sí mismo y por eso le fue así. Pero aparece Jonatán. Y si Saúl tenía el conflicto de, bueno, no tengo autoridad y desesperadamente uso poder y control y así le fue, Jonatán tenía un conflicto más grande aún. ¿Cuál era el conflicto de Jonatán? Ver, por un lado, la decadencia de ¿quién? De su padre. Su padre está cada vez peor, va de un paso peor a otro más malo y cada vez, y ahora quiere matar ¿a quién? A su mejor amigo. ¿Te das cuenta del conflicto que hay en Jonatán? Por un lado su padre decadente, pero por otro lado mi mejor amigo. ¿Qué hago? Yo creo que aún hay algo más profundo en Jonatán. Jonatán era el heredero legítimo al trono, ¿correcto? Él podría haber dicho, bueno, papá, tú ya, yo sigo. Podría haberlo hecho. Pero ¿sabes qué? Yo creo que de alguna manera, y lo vamos a ver después, Jonatán sabía que David era el ungido de Dios. Mira lo que hace, capítulo 18, verso 3, hicieron el pacto. Verso 4 dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, y escucha bien, dice, hasta su espada, su arco y su talabarte. ¿Sabes qué es espada, arco y talabarte? Son sus símbolos reales. ¿Sabes qué está haciendo David? Perdón, ¿qué está haciendo Jonatán? Está reconociendo la autoridad de ¿quién? De David. Jonatán está diciendo de alguna manera, ¿sabes qué, David? Lo que debería ser un derecho legítimo mío, no. Aquí está mi espada, aquí está mi escudo, aquí está mi talabarte. Mira qué lindo, capítulo 23, versos 16 y 18. David está en el desierto, vamos a verlo esto un poquito los próximos domingos. Mira lo que hace Jonatán en el desierto. Voy a leer la nueva versión internacional, verso 16. Dice, Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y vino a donde estaba David en el desierto, en Ores, y le reconfortó en Dios diciéndole, no temas, David, pues no tallará la mano de Saúl mi padre. Tú reinarás sobre Israel, y esto me encanta. Y yo seré tu segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe. Ambos hicieron un pacto delante de Jehová. David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Tú reinarás, dice Jonatán, y yo seré tu segundo. Si Saúl es el hombre obsesionado con el poder y el control, Jonatán es el hombre que entendió cuál era su lugar. Me encanta esto de Jonatán. Si vemos en Saúl ese hombre obsesionado con el poder y el control y decíamos, todos somos Saúl y tenemos muchísimo de Saúl en nosotros porque usamos el poder y las cosas se hacen de mi manera y si no lo hago, control. ¿Cuánto nos falta de Jonatán? ¿Cuánto nos falta decir, tranquilo, yo seré tu segundo? Eso no nos sale de forma natural. Yo seré tu, bueno, puede ser 1,5 hacia el ladito, ¿no? Pegadito. No nos sale naturalmente. Porque nosotros estamos obsesionados con el poder y con el control. Que Jonatán haya dicho eso, tú reinarás, yo seré tu segundo. Ahí está mi espada, mi arco, mi talabarte. Es la verdadera grandeza de un varón que fue capaz de decir, aunque mi destino original era hacer esto, yo reconozco en ti autoridad. Ay, esta es la cara más preciosa del amor. Cuando deseamos que a aquellos a quienes amamos les vaya mejor en la vida que a nosotros. ¿Sabes? Y siendo bien honesto, algo muy personal, es algo que pude verlo en la iglesia. Hay gente que lleva a la iglesia más tiempo que yo.
Es más, la persona que empezó la iglesia dijo, Dios me está llevando a otro lugar a fundar una iglesia. Y perfectamente podría haber dicho, bueno, ándate tú y yo me quedo, yo ya la hice. Yo digo, si tuviéramos menos de Saúl y más de Jonatán, qué distinto sería nuestro hogar, ¿o no? Qué distinto sería nuestro entorno, nuestra relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, dándole el lugar que merece. Tranquilo. Ah, no, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, somos Saúl. Y si no nos resulta el poder y la imposición, controlamos todo. Necesitamos menos de Saúl y más de Jonatán. La aceptación del lugar que Dios tenía para él hizo la diferencia. Y de alguna manera, el darle esas cosas a David, su espada, su arco, su talabarte, no solamente fue un reconocimiento de la autoridad de David. ¿Sabes qué fue? Fue un reconocimiento de la dependencia en Dios. Jonatán no tuvo poder, es verdad, pero tuvo una enorme autoridad espiritual y moral. Nosotros, obsesionados por el poder, vamos sobre aquello que no sirve y nos olvidamos que la manera es teniendo autoridad moral y espiritual. Buscar tener autoridad es cultivar el carácter de Cristo, fruto del Espíritu Santo. Oye, tengo este problema. Sí, ¿cómo? Y mira, pasa muy a menudo. Pide a alguien consejo, pero ¿cómo puedo solucionar? Y quiere que le ayuden a cómo controlar la situación. Cuando lo que necesitamos es en nuestro hogar tener autoridad moral, espiritual, fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz. ¿Tienes problemas en tu hogar, relaciones interpersonales, con tus hijos, con tu esposo, con tus vecinos, en tu trabajo? ¿Tienes un jefe que ejerce poder sobre ti mal y tú dices, ¿qué hago? Bueno, autoridad, querido. Menos Saúl y más Jonatán. Amor, gozo, paz. Ok. Oye, pero es que ayúdame a solucionar este problema. Paciencia, benignidad, bondad. Oye, pero es que yo quiero solucionar todo. Fidelidad, mansedumbre, templanza. Porque contra tales cosas, dice Gálatas, no hay ley. ¿Quién te puede decir algo al respecto? Ay, yo decía, Señor, ¿cuánto de Saúl hay en mi vida? ¿Cuánto de Saúl? Y qué poco de Jonatán. Qué poco de reconocer en otros. Cuando buscamos ser como Jonatán, el hombre que entendió cuál era su lugar, los esposos no van a golpear la mesa. Van a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Las mujeres no van a controlar la situación. Van a amarle como fueron amadas y le van a respetar como la Biblia lo enseña. Cuando hay menos Saúl y más Jonatán, los hijos no manipulan la situación, sino honran a sus padres y obedecen a sus padres. Y cuando hay menos Saúl y más Jonatán, los padres buscamos tener autoridad dando ejemplo y no provocando ira a nuestros hijos. Es que de eso se trata al fin y al cabo la vida, ¿o no? Saúl, el hombre obsesionado con el poder y el control. Jonatán, el hombre que entendió cuál era su lugar. Finalmente, David. David fue el hombre prudente que supo depender de Dios. Mira qué interesante. Saúl tenía un conflicto. Había perdido, bueno, nunca tuvo autoridad. Y estaba desesperado por querer mantener las cosas bajo su poder y control. Jonatán tenía otro conflicto grande entre su papá y su mejor amigo. Ay, pero si alguien tenía un conflicto era David. Piensa un poco esto. David ya había sido ungido para ser rey. Y si recuerdas del año pasado, suena lejos, ¿no? Pero si recuerdas del año pasado, después de ser ungido, ¿dónde se fue David? A pastorear otra vez con su papá. Oye, pero yo ya soy rey. A las ovejas. 2 años ahí. Y después cuando le gana a Goliat, lo sacaron de las ovejas. Y llega a palacio y seguramente, bueno, ahora que estoy en palacio, ya estoy para ser rey. Llega al palacio para tocar para el rey que Dios había desechado. Y resulta que yo tocando para él y él me quiere matar a mí.
Y además me traicionó, pensé, coloquémonos un poco los zapatos de David. Me traicionó respecto a su hija, después me manipuló con relación a la segunda hija. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de David? Yo mato a Saúl, ¿o no? Y el pueblo dijo, amén. Es así. ¿Para qué no vamos a hacer ahora lo que no? Yo hubiera tomado un café con Saúl, yo lo mato. ¿Qué conflicto más grande? Por eso hemos hablado de creciendo a través del conflicto. Nosotros queremos evitar los conflictos. Pensamos que mientras más así, pero si queremos crecer. David estaba en un conflicto más complejo aún. La razón le decía, devuelve esa lanza. El sentido común le decía, devuelve esas lanzas. ¿Cuántas decisiones hemos tomado por la razón y por el sentido común? Y por eso nos va como nos va. Ahí está. Eso nos pasa por estar en vivo. Quizás hubiésemos apelado al poder. ¿Qué significa apelar al poder? David tenía sus hombres, ¿o no? Y lo seguían. Quizás hubiésemos dicho nosotros, oye Saúl, tú me estás haciendo difícil, tengo mis hombres. ¿Por qué no te haces un ladito? Quizás David hubiese apelado al control. Y hubiese dicho, mira Saúl, a ti te siguen tus miles, pero a mí me siguen ¿cuánto? Pues entonces, hagamos la corta, hagas un ladito y menos lío. Pero David no ejerció ni poder ni control. ¿Sabes qué hizo David? Dependió de Dios al 100%. ¿Y cómo lo expresó? Fíjate, primera lectura, capítulo 16, verso 18. Dice, entonces, uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, y subraya eso, prudente ¿en qué? Sus palabras. Capítulo 18, verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Verso 12. Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Verso 14. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Verso 15. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Verso 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Sabes cómo se llama todo eso? Autoridad. Pero no va a haber autoridad si no hay dependencia de Dios. ¿Entiendes la diferencia entre Saúl, Jonatán y David? Saúl un fracaso. Jonatán entendió cuál era su lugar. Dijo, Señor, yo dependo de ti. Yo seré el segundo de David. Y David fue capaz de entender no solamente la dependencia de Dios, sino que si algo, está bien, no tengo poder todavía, no estoy ejerciendo el reinado, no voy a caer en el control pecaminoso de manipular las cosas. Pero ¿qué podía hacer David que no tenía ningún costo económico para él? Autoridad espiritual. ¿Por qué razón tú ves hombres que le ayudaron a Moisés? Y dice, van a ser hombres así, así, íntegros. Carácter. Carácter. Primera de Timoteo capítulo 3. Pastores y diáconos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Superdotados en capacidades? No, carácter. Y son requisitos para todo cristiano, ¿eh?
Dependencia en Dios, reflejada en autoridad espiritual. ¿Sabes cómo más, y vamos cerrando con esto, cómo más se refleja la dependencia de David en Dios? Es que vimos ahí, capítulo 19, verso 18, huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. A veces yo he escuchado esto, no, tengo que depender de Dios, me aíslo, no me hablen, la voy a pelear solo en mis fuerzas. Dependencia de Dios no es aislamiento. Depender de Dios no es aislamiento, es reconocimiento de que no puedo solo. ¿Dónde fue David? Cuando dependió de Dios, fue donde el profeta de Dios. ¿Entiendes? Sabía que en Samuel podía encontrar la palabra justa, el lugar donde su alma pueda encontrar el aliento necesario para seguir. Lo interesante es que los salmos, algunos nos dicen cuándo fueron escritos. El Salmo 59, fíjate ahí si tienes tu Biblia o los celular, lo que sea. Salmo 59 dice al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. David escribió este salmo cuando huía a donde estaba Samuel. Mira cómo muestra la dependencia en Dios. Verso 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Él no decía que no había conflicto. ¿Te das cuenta? Refugio en el día súper alegre. No, estoy huyendo. Qué difícil. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Cuando uno depende de Dios, encuentra en Él lo que jamás encontrará fuera de Él. Cantábamos, solo a ti te necesito, Dios. Cantarlo no es difícil. Vivirlo se hace un poquito más complejo. Cantábamos y decíamos, en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Y sobre los conflictos, sobre la tempestad, Él es rey. Y está buenísimo y tenemos que cantarlos. Y es una verdad. Ahora hay que vivirla. ¿Y cómo la vamos a vivir? ¿Más parecidos a Saúl? ¿Apelando al poder y obsesionado con el control? ¿O aprendiendo de Jonatán cuál es mi lugar? ¿Cómo cambiaría nuestro entorno si tuviéramos menos de Saúl, más de Jonatán, menos de Saúl, más de David, menos de Saúl y más de Cristo en nuestra vida? Quizás tú me dices, oye Marce, pero yo no soy ni Saúl, ni David, ni Jonatán. Entonces, ¿qué? Mira, ¿sabes? Dios nos delega autoridad. Te guste o no, Dios te delega autoridad. Eres influencia. Eres esposo, eres esposa, eres padre, madre, eres hermano, eres hermana, eres trabajador, eres jefe, eres ciudadano, tienes una influencia. Dios nos delega autoridad. Entonces necesitamos depender de Dios para ser una buena influencia. Dios nos delega autoridad para que con el poder de la palabra de Dios, no con el poder mío, no con mis conocimientos, no con mi control de las cosas, en lo profundo, cuando somos personas controladoras, estamos diciéndole a Dios, yo soy mejor que tú, las cosas a mi manera porque es mejor. No, Dios nos delega autoridad para que con el poder de la palabra de Dios, en dependencia de su palabra, guiemos a las personas a ser controladas por el Espíritu Santo, no por mí. Así que autoridad, poder y control tiene mucho que ver conmigo, muchísimo. Porque te vuelvo a repetir, Dios nos ha dado autoridad, nos ha delegado autoridad, para que con el poder de la palabra de Dios guiemos a las personas a ser controladas por el Espíritu Santo.
Menos de Saúl, más de Jonatán. Menos de Saúl, más de David. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, porque nos anima a crecer a través de los conflictos. Y Señor, ¿qué conflictos tuvo que enfrentar David? ¿Qué conflictos tuvo que enfrentar Jonatán? Y vemos en ellos ejemplos. Y al mismo tiempo nos dejas un ejemplo negativo para aprender del fracaso de Saúl. Señor, y mirándonos al espejo de tu palabra, perdónanos porque vemos tanto de Saúl en nuestra vida. Obsesionado, Señor, con el poder y con el control. Permítenos, Señor, ayúdanos a depender de ti. Porque el correcto entendimiento de la autoridad, del poder y del control están relacionados a nuestra dependencia de tu persona. Señor, queremos escribir nuestro propio Salmo 59. Que tú has sido nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. El Dios de misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos anima a no renunciar, sino a crecer en medio del conflicto, a través de ellos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.